El turno le corresponde al congresista Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Yo creo que el Congreso, a través de este debate, señor presidente, tiene que buscar un cambio de rumbo en el Perú. Porque estamos acostumbrados al borrón y cuenta nueva. No importa, se ha pasado el gobierno, tenemos que perdonar, tenemos que mirar hacia adelante. Y siguen los corruptos, y siguen los robos al pueblo, y siguen las irregularidades. Y el Perú está comenzando ahora recién, señor, por la persistencia de algunas personas, ni siquiera del Estado, de sus instituciones tutelares, sino de particulares agraviados, que se han visto vulnerados en lo más profundo de su integridad familiar. El caso de Ancash, señor, ¿quién ha empujado? ¿Quién ha exigido? ¿Quién ha pedido lucha contra la corrupción por lo que pasaba en Ancash? Una muchacha de 20 años. Una persona agraviada con su padre muerto. El Estado, señor presidente, bien, gracias. La Contraloría recién se ha puesto a trabajar y se han instalado en las instituciones. El caso de Tumbes, gracias a un parlamentario nuestro, porque también ahí no había absolutamente nada. Se llegó a encontrar hechos ilícitos en el manejo de los fondos públicos. Esfuerzos individuales en la lucha contra la corrupción. Pero el Estado paralizado. Estamos acostumbrados pues al 10% de la coima, a perdonar los hechos corruptos mientras no hay hospitales, no hay colegios. ¿Por qué? Porque así es la política en el Perú. No, señor presidente. Yo creo que estas luchas que se están dando en las regiones contra presidentes regionales corruptos y este debate que se está dando hoy día respecto a un expresidente de la República, tiene que cambiar el rumbo. Nada de borrón y cuenta nueva. Y si tiene que responder el expresidente Alan García por los cuestionamientos que se ha dicho acá, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, señor presidente. Porque más tarde vendrán otros presidentes. Y como el Congreso hoy día no hizo nada, no valoró nada, no criticó nada, bueno, ya sabemos cómo va a responder el Congreso frente a los actos de corrupción que pudieran presentarse en el país. Y eso no queremos para las futuras generaciones, señor presidente. Queremos un futuro distinto, de una política que sea verdaderamente constructora del bienestar general, no promotora de intereses privados y de corruptelas, o de gente que entra, señor, con una mano atrás y una adelante y se vuelven nuevos millonarios, que no saben cómo justificar los patrimonios que tienen. Pero como el Estado no prueba, no indaga, no investiga los patrimonios oscuros, esos hechos ilícitos quedan oleados y sacramentados y la política se va embarrando cada día más. Entonces, señor presidente, hoy día tenemos que construir verdaderamente, señor, un país democrático. No un país donde los políticos se aprovechen de la política, se hagan millonarios, mientras el pueblo, señor, en lugares cercanos a Lima, en los distritos del sur o del norte, no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, se muere la gente por falta de medicinas y no hay medicinas en el SIS, no hay medicinas en salud. Pero hay una clase privilegiada que hace y deshace y no pasa nada. Señor presidente, es una realidad que hay que enfrentarla. Y cuesta, señor, porque hay represalias, hay venganzas.
pero los peruanos y los políticos de buena voluntad tienen que estar en la lucha permanente. Así vengan ataques, difamaciones, lo que sea, pero tenemos que hacerlo. Entonces, señor, el Congreso decidió investigar al expresidente Alan García. Y lo hizo por acuerdo de todos los grupos políticos, incluido el APRA. Incluido el APRA. Entonces, no me vengan acá de que hoy día estamos haciendo una alianza malévola, de retirar, de crucificar, de liquidar a un potencial candidato presidencial. No me vengan con eso, porque todos, incluso los grupos políticos que tienen muy buena amistad política con el APRA, votaron a favor de constituir esta comisión que hoy día ha presentado el informe. Entonces aquí hay que aclararle al país que no hay ninguna venganza, ningún intento de liquidar políticamente a nadie. Y menos Alan García, que es un hombre político con gran experiencia, no solamente en el gobierno, sino también en el Parlamento y en la vida partidaria. Entonces, señor, aquí no hay ningún tipo de persecución, ninguna alianza, como la han calificado, de ningún tipo, media rara o que esté buscando provecho para el futuro. El único provecho, señor, tiene que ser que el país funcione bien y que los gobernantes actúen bien. Yo he sido miembro de la mega comisión, señor, algunos pocos meses. Mi partido decidió trabajar individualmente en el Parlamento, con su lema, con su símbolo, y por eso hicimos Acción Popular Frente Amplio con otros parlamentarios de este Congreso Nacional. Pero en los pocos meses que estuve, señor, puedo decir que en el gobierno aprista, en el gobierno anterior, se cometieron hechos que obviamente deberían ser investigados, junto a los narcoindultos, que fue un tema que salió en el debate al momento de constituirse la comisión. Están los colegios emblemáticos, está la desaparición de pruebas del caso BTR, de los petroaudios, de los petronegocios. Está el caso de Collique, está el caso de la sobrevaloración de obras en el agua. Están todos esos casos. ¿Casos graves? Sí, señor, casos graves. El caso de los colegios emblemáticos. 1.250 millones de soles que fueron a invertirse a colegios y que lamentablemente muchos de esos colegios no existen. Están en el suelo o están mal construidos y no les han servido para mejorar la infraestructura a los colegios. 1.250 millones de soles. Bueno, en Tumbes se ha dispuesto 20 o 30 millones, el presidente regional está fugado porque el fiscal ha ordenado su orden de captura. En un caso de obras, de infraestructura, donde no se ha manejado ni dispuesto bien el dinero de los fondos públicos que tiene el Perú. Entonces, señor, que se haga agua, 1.250 millones, ¿no es un delito? O por lo menos se presume que hay delito. Entonces, pues, no hubiéramos metido a la cárcel, los fiscales no hubieran hecho nada respecto a los demás señores presidentes regionales que están con órdenes de captura y procesados en fiscalías de lavado de activos y de corrupción por estos hechos de mal manejo de obras y que conllevan obviamente presunción de dolo, que ha tenido que haber dolo para la disposición de estos dineros.
¿Y qué pasó en el gobierno aprista? ¿Tiene directa participación el expresidente Alan García? Obviamente, porque el expresidente Alan García firmó decretos de urgencia. Y a través de decretos de urgencia decidió con sus ministros construir obras por muchos millones de soles sin ningún control y contratando las empresas a dedo. Eso hizo. Eso hizo. Entonces, no vale, señor, que digan que aquí el expresidente Alan García no tuvo participación directa, no hizo absolutamente nada, no ha firmado nada, porque él firmó decretos de urgencia que solo sirven para enfrentar emergencias, para construir obra pública aquí en el Perú y sin ningún control. Ahí están los informes que oportunamente, señor presidente, se presentarán aquí en este pleno. Entonces, participación directa, señor. O por lo que va eso en un decreto de urgencia, está legalizado. No, señor, no está legalizado. Porque se hizo el dictado de esos decretos de urgencia, señor, vulnerando principios, vulnerando normas para disponer de dinero fácilmente. ¿Y qué más se hizo? Señor, se derivó la contratación de las empresas a los secretarios generales de los ministerios. Miles de millones de soles manejados por secretarios generales de los ministerios, como pasó en el Ministerio de Educación. ¿Usted cree, señor presidente, que un secretario de un ministerio va a contratar empresas por 1.250 millones de soles? No, pues, señor, era una forma de blindarse, una forma de decir: a mí no me toquen porque el secretario del ministerio es el que contrató, él es el responsable y a mí no me toque. Es decir, se construyó todo un ensamblaje, señor, un armazón legal para disponer plata fácilmente y sin ningún control. ¿Y quién firmó los decretos de urgencia? El expresidente Alan García Pérez. Entonces, no me digan que no tiene ninguna intervención. Caso BTR, señor. ¿Quién dispuso, señor presidente, el operativo a la casa de la señora Giselle Gianotti para que ingresen y encuentren los USBs donde se habían grabado todas las conversaciones de los negocios petroleros? ¿Quién dispuso? Por versión, señor presidente, del ministro del Interior y del director general de la policía de ese entonces, del gobierno de Alan García, quien dispuso que ingresen a hacer el operativo a cargo del señor Hidalgo, ex ministro del Interior del gobierno aprista, fue el mismo expresidente Alan García Pérez. Él fue. ¿Tiene participación directa? Obviamente que tiene participación directa. Nadie le encargó, no fue el fiscal, ni fue el general, fue el expresidente por versión de uno de sus ministros y un director general de la policía. Y, señor, vamos a entrar ahora al caso de los narcoindultos. Vemos que tuvo participación el expresidente Alan García, por eso consideramos que tiene que estar investigado, que tiene que pasar por los procesos de investigación del Parlamento. Pero, narcoindultos. Han dicho que no, que es Chinguel, Facundo Chinguel, que es la comisión, que qué tiene que ver, porque siempre firman, etcétera, 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 que él firma con su ministro y no pasa nada, no tiene ninguna responsabilidad. Pero, señor, al parecer no se dan cuenta, ya lo han dicho, que la gracia para dar indultos y para dar conmutación de penas es personalísima del presidente de la República. Nadie más que él puede dar este tipo de gracias a los internos, los indultos y la conmutación de pena.
derecho personalísimo del presidente. Pero algo más, señor, porque pueden decir, no, esto es histórico, los demás presidentes lo han dado, etcétera, etcétera, etcétera. No, señor, no, señor. Y fíjese, el señor Facundo Chinguel, en su declaración, dice lo siguiente respecto a los narcoindultos, y eso deben escuchar los colegas del APRA, y está a fojas 96 del informe. El señor Chinguel dice: lo que sí hubo en cambio respecto a los narcoindultos, cómo los promovían, es la difusión de una carta que el expresidente García habría enviado a todos los internos del país comunicándoles de la prerrogativa constitucional de concederles el indulto o la conmutación. Así lo dijo, el señor Miguel Facundo el 17 de abril del 2013 ante la comisión. Es decir, el que estaba promoviendo que salgan los internos, que lo saquen a los internos, vía indulto y vía conmutación de penas, era el mismo expresidente Alan García Pérez. ¿Quién lo dice? No lo dice algún especulador por ahí, sino el señor Facundo Chinguel, que a concepto del presidente de la República era un hombre instruido, una persona que se manejaba muy bien y del cual tenía el mejor concepto: participación directa del expresidente Alan García Pérez. Y posteriormente, señor, salen una especie de ejército de promotores de los indultos a los penales de todo el Perú, llevando la carta del expresidente Alan García. Es una especie de cazadores, como son los promotores de las AFPs o los vendedores de cosas, salían a ofrecer, señor presidente, los indultos. Se estaban ofreciendo como si fuese una mercancía con esa carta, señor. ¿Y a quiénes buscaban? Buscaban especialmente a gente que estaba acusada por narcotráfico. Y aquí tengo algunas relaciones, señor, que dicen: no, Burrier no más, y son jóvenes que estaban equivocados. Ordóñez Guamán Jorge Eliezer, 15 años a 7 años. Más abajo, señor, Bernardo Pardavé Jaime, de 15 años a 12 años. Rengifo Valles Matías, de 15 años a 4 años. Conmutación de pena a Lilia Escalante de Mozambique, de 15 años a 4 años. Gómez Vázquez William, de 15 años a 4 años, y así, etcétera, etcétera. Delitos de narcotráfico grave, agravado, porque las penas para delitos de narcotráfico agravado eran a partir de los 15 años de prisión. Y consecuentemente, señor, comenzaron a salir los señores que estaban procesados y luego sentenciados a 15 años de prisión. Entonces, la población dirá: señor, y los internos que capaz nos están escuchando, ¿y por qué no a mí si yo solamente incurrí en una estafa? ¿Por qué no a mí si yo incurrí solamente, no sé, pues, en un robo? Y lo saca un narcotraficante, señor presidente, que estaba sentenciado por delito agravado y que era un peligro potencial para el país. Y como ya lo han dicho, señor, el presidente de la República tiene la obligación, artículo 8 de la Constitución. Artículo 8 de la Constitución, señor presidente. No sé si lo han leído, porque si no lo han leído, está bien clarito, bien clarito. El artículo 8 de la Constitución dice, señor presidente, que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de tóxicos sociales. El Estado combate. Y obviamente el presidente de la República es el que personifica a la nación y por lo tanto está
al frente del Estado, señor, en la organización jurídica de la nación. Yo digo, ¿no se ha vulnerado este artículo al sacar narcotraficantes por miles, ni siquiera por cientos o por decenas, por miles? Y con carta de por medio y con ejército de promotores de por medio yendo a ofrecer este tipo de beneficios que otorgaba el presidente de la República. Entonces, señor, se tiene que seguir el procedimiento para establecer responsabilidades en el Parlamento. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Pero el asunto no solamente queda ahí, señor presidente. Dice el presidente, hemos despoblado las cárceles a través de los indultos y a través de la conmutación de pena. ¿Por qué sacaron a estos señores? Porque estamos despoblando las cárceles. Vamos a sacar presos y por lo tanto la población penal va a reducirse y el Estado va a poder mantener bien a las cárceles. Pues, señor, los propios ejecutores de inicio de las conmutaciones y de los indultos le han dicho que no era así. Le han dicho que no era así. Y aquí está, señor, página 91. La señora doctora Rosario Fernández, ministra o exministra de Justicia, señaló en su declaración en la megacomisión el 19 de diciembre del 2012 que la conmutación de penas a los internos que habían sido favorecidos no respondían a un proyecto de despoblamiento carcelario. Que no. Digo, no, señor, no hemos sacado a los presos para despoblar las cárceles. Entonces, ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? A gente que había sido sentenciada por narcotráfico. Y no solamente ella desmiente al señor Alan García Pérez, expresidente de la República, sino también el mismo señor Miguel Facundo Chinguel, en su declaración, señor, del 17 de abril del 2013 en la megacomisión, dijo, no hubo un proyecto de despoblamiento carcelario para la entrega de indultos y conmutación de pena. Entonces, esta tesis, señor, del señor expresidente de la República, que refirió que estaban dando indultos y conmutación de penas porque estaban despoblando las cárceles, es falsa. Por la declaración de dos exfuncionarios del expresidente de la República. Entonces, ¿por qué dieron? Ahí está la otra versión, de que estaban licitando las conmutaciones a $10,000 por día. Y eso, señor, se tiene que profundizar la investigación. Entonces tenemos aquí, señor, una serie de versiones y de pruebas, señor presidente, que establecen, señor, una serie de responsabilidades directas del expresidente. Y lo más grave, señor presidente, aquí están las normas cuando proceden la conmutación de penas en narcotráfico. Y se comienza, señor presidente, con la ley 22.095. Vamos al decreto legislativo 122, a la ley 23.689 y finalmente a la ley 24.388. Y en ninguna de ellas, señor presidente, se faculta al expresidente o a cualquier presidente de la República otorgar conmutación de penas por narcotráfico. En ninguna de ellas. Es decir, no es que indiscriminadamente se haya dado estos beneficios por narcotráfico, especialmente la conmutación de penas, sino que estaba prohibido dar conmutación de penas por narcotráfico. Estaba prohibido. Y el expresidente García entregó conmutación de penas habiendo norma expresa, señor, que establecía lo contrario. Y eso también se tiene que establecer, señor, no solamente en este debate, sino en el análisis jurídico que obviamente se tiene que hacer después de la acusación constitucional. Entonces, señor presidente,
Nosotros pensamos que el día de hoy, señor, tenemos que ser responsables con el país. Tratar, señor, de recobrar la decencia en la política, de establecer las cosas claras, señor presidente. No cerrar los ojos ante una realidad y ante tanta evidencia, porque dice, no hay pruebas. Y esta evidencia, señor, y esto es lo que se ha hecho, los hechos concretos que han sucedido, obviamente tienen que respaldar una continuación, señor, de responsabilidades. Y como ya han dicho, no solamente al presidente, sino también a los ministros de Estado. Consecuentemente, señor, nosotros en la bancada de Acción Popular Frente Amplio vamos a respaldar el informe presentado por la megacomisión, porque pensamos que hay vinculaciones directas del expresidente Alan García a los hechos que han sido materia de investigación y que tienen que ser, señor, indagados por el Parlamento Nacional en la forma y condiciones que dice la ley. Gracias, señor presidente.